El concepto de pandilla tiene diversas acepciones. En primer momento nosotros podríamos ir mirando cómo se viene clasificando en las diferentes regiones de nuestro país. En el norte, por ejemplo, en los estados del norte podríamos estar hablando de pandillas o de barrios, mientras que en el sur estaremos hablando de maras. En el centro, precisamente de la Ciudad de México, estaremos hablando propiamente de lo que le denominan chicos banda o banda, que principalmente fueron agrupaciones que emergieron en los años 80. Entonces, a partir de esta diferenciación regional, nosotros podemos también mirar cuáles son aquellas características de cada uno, digamos, de estas agrupaciones. La pandilla puede ser considerado como un grupo de jóvenes que se reúne habitualmente para pasar el tiempo. La diferencia estriba principalmente entre que la pandilla no se reúne para delinquir y la pandilla criminal ya tiene, digamos, una vinculación directa con delincuencia de alto impacto. Entonces, básicamente ahí lo que los hace diferentes es la relación que se tiene con la ilegalidad. Después de esta diferenciación entre las pandillas y los barrios del norte, las maras del sur y las bandas del centro, también hay que reflexionar sobre cuál es la vinculación que tienen estas organizaciones con la vida delictiva. Del mismo modo, en el centro de la ciudad se ha llamado bandas a las pandillas, pero habría que diferenciarlas entre las bandas delictivas y las bandas. ¿Cuál es la diferenciación? Igual que en la pandilla y la pandilla criminal, que la banda se reúne para perder el tiempo, pero la banda delictiva precisamente ya está organizada para delinquir. En México no hemos llegado al nivel como lo han llegado nuestros países vecinos, en este caso Estados Unidos o los países de Centroamérica, que han tenido, digamos, un problema mayúsculo con las pandillas, que ya están netamente ahora sí relacionados con el crimen organizado, ya son, digamos, grupos mayoritarios y que están metiendo ya, digamos, una inercia de violencia al país importante. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, las pandillas son quienes distribuyen la droga y que de alguna manera también ya están representando un problema mayúsculo para la sociedad norteamericana. En el caso de México me parece que todavía no hemos llegado a ese nivel. Sin embargo, ahora tenemos condiciones que pueden ser posible que lleguemos a esos niveles de violencia y de participación de la pandilla en la vida delictiva. Claramente es un problema de seguridad pública, es un problema también que está atravesado por otras variables que comúnmente no están mirados ni por el derecho penal ni por la visión policial, que son cuáles son las características que están provocando que estos sujetos en primer momento se involucran en la pandilla y en segundo momento esta pandilla se mude, digamos, o se hipertrofie a la pandilla criminal, y tiene que ver precisamente con todos aquellos elementos de exclusión, de marginalización, también de cuáles son los elementos que las propias instituciones no están proveyendo a los jóvenes, que no les sirve de contención. Es importante comprender que la pandilla es producto de los procesos de urbanización. Este es un elemento clave porque la urbanización en nuestra ciudad trajo a su vez también muchas precariedades y además mucha falta de oportunidades para hacia los jóvenes. Entonces, en tanto que nosotros proveamos más oportunidades a los jóvenes, las instituciones tengan más elementos de contención para que los jóvenes encuentren en la institución lo que encuentran en la pandilla, vamos a tener, digamos, un escenario más alentador. ¿De qué se trata? No de exterminar a la pandilla como agrupación, porque la agrupación desde el punto de vista sociológico pues es algo natural, es algo normal, pero lo que sí es un hecho es que nosotros debemos de cuidar que esta pandilla no se encuentre vinculada con delitos, ni mucho menos se hipertrofie para llegar a una pandilla criminal. Y para ello necesitamos nosotros tener algunos contenedores institucionales para que los jóvenes que se queden, digamos, en la vida de la legalidad. ¿Cómo podemos hacer esto? Precisamente con una prevención social, es decir, proveer de los jóvenes de elementos culturales, artísticos, deportivos que los arraiguen a la vida de la legalidad. Pero cuando hablo de elementos artísticos no estoy hablando de danza, no estoy hablando de pintura, de música clásica, sino más bien me estoy refiriendo a los elementos culturales que los propios jóvenes requieren
exigen y demandan. En ese sentido, en tanto que nosotros tengamos más elementos para que arraiguemos al joven a la vida de la legalidad, pues vamos a prevenir precisamente que se involucren a la vida delictiva. Es importante que nosotros miremos que es un problema de corte estructural, pero que podemos hacer acciones micro vinculadas a estas acciones estructurales que nos permitan precisamente contener a nuestros jóvenes. El panorama de la juventud en México, de las juventudes en México, es complicado y debemos nosotros de crear política pública precisamente para contenerlos.